nuestro corazón para oír todo aquello que Dios quiere que hagamos. Póngase de pie un momento, ahorita se sienta, va a estar sentado un buen rato. Ponga la mano sobre la persona que tiene a su lado y ore por ella, ¿sale? A lo mejor la persona viene con una carga, viene con un problema, con una necesidad. Bendígala, vamos, dígale: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Señor, oro, Padre, para que tu presencia venga sobre ella. Que la paz de Dios, que la paz de Cristo, que la paz de tu presencia, Señor, pueda traer vida, pueda traer esperanza, pueda traer salvación, pueda traer sanidad, pueda traer libertad. Y que, Señor, se haga manifiesto que tú eres nuestro Dios y que estás aquí en medio nuestro, Señor. Padre, que te mueves y te manifiestas a través de los dones en la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos vida, declaramos esperanza, declaramos sanidad, declaramos fuerzas, nuevas fuerzas, Señor. Y Dios, tú comienzas a hacer algo nuevo en este día. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento. Aleluya. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a considerar los versículos 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Voy a leer en la NTV, si me quiere seguir ahí. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y nueva vida para todos. Porque uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación, para salvación. Y ese es el tema de hoy, la salvación de Dios. Mire, se lo ilustro con un testimonio personal. Les platicaba a los alumnos de la clase una historia que trajo Dios a mi mente y quiero compartirla con ustedes. Sucedió allá por los años 90. Mi segundo hijo estaba pequeño y estábamos viviendo allí en la zona donde, en la casa de mi suegra, y ya estábamos en el ministerio. Me llama mi mamá, me dice: hijo, acaba de morir tu abuelita, o sea, su mamá de ella. La abuelita vivió en Aguascalientes. Allá se fueron después del sismo del 85 y allá falleció la abuelita. Yo tenía ya años que no la veía. Cuando me dijo mi mamá eso, falleció tu abuelita, yo dije: bueno, mamá quiere que la acompañe. Dijo: sí, hijo, si me puedes llevar. Así que no tenía yo coche, así nos fuimos en autobús. Le dije a mi esposa: voy a llevar a mi mamá. Yo dije: bueno, vamos al funeral y nos regresamos. Así que no llevé equipaje. Lo único que me llevé, ¿sabes qué? Me llevé mi guitarra y me llevé mi Biblia. Dije: ni vamos a ocupar hotel, nos vamos en autobús. Estamos en un funeral toda la noche, al otro día nos venimos en autobús y ya. Son como 5 horas, 6 de autobús de Ciudad de México a Aguascalientes. Pero yo dije: es una oportunidad para compartir de Cristo con mi familia. A muchos de ellos no los había visto y otros ni los conocía. Iban a estar primos, iban a estar tíos, iban a estar la familia de los Ramírez, gente que vino de Monterrey, de Tamaulipas, de ahí de Aguascalientes, y todos ellos muy católicos. Y si yo hubiera estado pensando, como tú comprenderás, yo hubiera dicho: híjole, son bien duros, ellos no creen, no me van a dejar predicar. Ay, no, pues por ahí me siento en un rincón y me callo mi boca. Pero cuando Dios ha puesto un fuego en tu corazón y una pasión por aquellos que no conocen a Cristo, especialmente tus familiares, tú dices: yo tengo que hacer algo. Dile al que está a tu lado, dale un codazo, dile: tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí. Pues yo ya, por lo menos yo ya me salvé. Ahí si se quieren perder, idólatras. No. Mira, uno de mis tíos era el mero rezandero. Un hombre que hacía peregrinaciones en todo el país, a todos los santuarios religiosos que tú te puedas imaginar. Muy seguro que vino por acá. Rentaba autobuses, no uno, varios, y era el mero que andaba ahí, hasta con el Papa fue. Era tremendo mi tío, un tío político y su esposa. Entonces, pues sí, llegamos a la funeraria. Era una funeraria muy elegante, con cuartos alfombrados y todo eso allí, y gente muy bien vestida. Y ahí llegué yo con mi mamá, con mi guitarrita. Escucha, uno de mis primos mayores, que viven en Aguascalientes, en una de las visitas que había hecho mi mamá allá, pues ellos ven que la familia se cuenta las novedades y todo eso, y a mi mamá les había contado que sus hijos, especialmente los 2 menores, ya andaban de evangélicos protestantes. Mi primo me mandó con mi mamá un libro dedicado, y el libro decía: para ti, mi hermano separado. Así nos llaman, para ti, mi hermano separado. Y decía ahí:
a ti que te engañaron los de esa secta evangélica, a ti, y empezaba a decir, ¿no? Porque tú no conocías tu fe. Y ese libro trataba de regresarte otra vez, ¿no? Al catolicismo. La verdad es que ese libro sí lo leí, lo estudié y afirmó mi fe, porque trataban de explicar asuntos como el agua bendita, el purgatorio y cosas así, y luego pasajes bien mal torcidos. Y como yo sí estaba leyendo mi Biblia, entonces pues me puse a investigar y a comparar, y pues me afirmó en el Señor. Mi primo, ¿sabes cómo decía? Pobrecita de mi tía Caro, pobrecita, se quedó viuda. ¿Ah? Le ha ido muy mal, porque mi mamá fue la única que no estudió de sus hermanos, puros profesionistas. Mi mamá era de las únicas que no estudió. Nosotros éramos los pobres de la familia, ha de saber. Sí. Entonces, pobrecita de mi tía Caro, le ha ido de re mal, se quedó viuda, y lo peor, ahora sus hijos se volvieron protestantes y hasta uno de ellos anda de predicador. Decían, pobrecita de mi tía. Así que mi mamá, eso era como una afrenta. Y va muy bien, porque vea cómo no me avergüenzo del evangelio. Entonces llevo a mi mamá, yo llegué ahí con mi guitarrita. El tío, el que le digo, y llevaba ahí la batuta, tenía buen liderazgo. Y se para mi tío, saca su rosario y dijo, bueno, cuñados, bueno, familia, pues vamos a hacer el rezo para mamá Mariquita, que ya está en Santa Gloria. Ya saben cómo habla, ¿no? Entonces comenzó a hablar mi tío, y entonces se me quedó viendo y me dijo, hijo, veo que trajiste tu guitarra. Y le dije, sí, tío. Y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un combinado? Me dijo. Yo, ¿cómo? Sí, mira, yo me aviento un misterio y digo, tú te avientas una alabanza. Yo me aviento el otro misterio y luego tú una alabanza. Yo estaba a punto de decir que no, pero dije, bueno, pues él reza sin sentido, pero yo le voy a cantar a mi Cristo y voy a testificarles a ellos. Además, eso abrió la puerta, él mismo dio permiso. Así que yo lo acompañé en todo el rosario. Dijo, acabo tenemos toda la noche. Dijo, le digo, pues sí, seguro, tío. Y nos aventamos ahí un rosario. Es la única vez que he hecho eso. No diga, ay, el pastor se avienta los rosarios. No. Él rezaba y yo cantaba al Señor. ¿Sale? No vaya usted a excomulgar o a apedrear saliendo de aquí. Luego, cuando terminó ahí el rezo, yo esperé un tiempecito en lo que tomaron agua y todo eso, y le digo, oiga, tío, ¿me permite decir unas palabras y compartir un pasaje de la Escritura? Dijo, claro, pues sí, yo lo acompañé a cantar, ahora pues me la debía, ¿no? Así que fue una oportunidad de oro para compartirles el evangelio a tíos, al tío que me vio nacer, porque literalmente uno de mis tíos es médico en Tamaulipas, y él atendió el parto de mi mamá. Yo llevo el nombre de mi tío gracias a ese doctor. Y a todos, o sea, les compartí el evangelio, y todos decían, oh, qué bien. Cuando terminó el mensaje, ¿sí? y les hice la invitación a aceptar a Cristo, todos oraron conmigo. No sé cuántos se convirtieron de verdad, pero en ese momento todos oraron conmigo. Cuando terminó eso, ¿sabes? Le decían a mi mamá, ay, Carolina, qué bonito habla tu hijo, felicidades. Y mi mamá no. Pues mi mamá no quería nada con el evangelio, no quería, más pues, aceptó que yo la llevara, pero ella no era cristiana. Así que ella rezaba con el tío. Pero en ese momento, qué bonito habla tu hijo. Y tuvimos la oportunidad para platicar en el funeral. Al día siguiente, después de la misa, ya en el momento de sepultar a la abuela, me dijo el tío, hijo, ¿por qué no dices unas palabras? Le dije, con mucho gusto. Así que volví a predicar. Otra tía de Monterrey me dice, hijo, ¿cómo me arrepiento que no vinieron tus primos? Me hubiera gustado mucho que te escucharan. A nosotros nos hace falta lo que tú dices. Y sabes, todo cambió. Y déjame te resumo la historia, ¿sí? Meses después, el hijo del tío que rezaba, uno de mis primos,
se había lastimado una pierna y por meses no podía caminar bien. Él estaba durmiendo en la sala, su casa era de 2 pisos, y él estaba durmiendo en la sala porque no podía subir las escaleras. Los visitamos, no me acuerdo si ibas tú, pero los visitamos, oré por mi primo y ¿qué cree? En el instante comenzó a caminar, mi primo. Así que ese día les dije: tío, tía, necesitan recibir a Cristo. Y dijeron: sí. Sacaron sus ídolos. Mi tío se convirtió, así como era aferrado al catolicismo, se convirtió en el más aferrado evangelista. Predicaba a todo el mundo, le predicaba a Cristo, a todo el mundo. Él fue presidente de los Gedeones Internacionales en Ciudad Satélite. Él vive en Tlalnepantla, así que le queda muy cerca a Satélite. Y él era presidente de los que regalan Nuevos Testamentos. Anduvo por todos lados. Hoy quiero decirles que gracias a que les predicamos, toda su familia se entregó a Cristo. Falleció mi primo, por el que oré, en un accidente falleció y murió, pero se fue al cielo. Después falleció mi tío. Ahora en el COVID mi tío falleció y a la semana falleció otro de mis primos, pero con Cristo en el corazón. Hace pocos meses, ¿verdad?, cuando fuimos al funeral de mi tía, su esposa, y predicamos de nuevo ahí. Pero mira, porque tuvimos el entendido que si nosotros no hablamos de Cristo a los demás, ellos se irán a una eternidad sin Dios. Ellos se irán a una eternidad sin esperanza, sin salvación. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que compartir de Cristo. ¿Qué? ¿Porque soy pastor? No, hermanos, el llamado a predicar es para todos, es para todos nosotros. Debemos compartir a Cristo Jesús. Mi tío decía: gracias, hijo, mira qué ciegos estábamos, que no queríamos oír el mensaje de Dios. Y fueron varios años que mi tío y mi tía caminaron con el Señor y ahora están, ¿verdad?, viviendo allá donde hay calles de oro y mar de cristal, sí, donde ya no hay más muerte, ni más enfermedad, ni más dolor. Sí, piensa un momento en eso. ¿Y por qué te cuento eso? Porque el pasaje que acabamos de leer de Romanos nos habla precisamente de los efectos que causa el pecado. El pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a todos los hombres. Antes de que la ley existiera, Dios le dio un mandamiento bien explícito, bien directo a Adán, el primer hombre. Le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos la historia. El hombre comió, el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó. Y como todos somos descendientes de Adán, el pecado pasó a todos los hombres. Una de las cosas más hermosas de la vida son los bebés. ¿A cuántos les gustan los bebés? Unos no, ¿eh? Unos los ven feos, pero todos los papás vemos bonitos a nuestros hijos, ¿a poco no? Parecemos con la chicuara. No hemos visto a mi bebé, es uno bien bonito. Y todos vemos hermosos a nuestros bebés, pero todos son bonitos los niños, ¿no? Y sabes, pero aunque se ven tan bonitos y tan hermosos cuando los tenemos en los brazos, y dices: si tuviéramos consciente, pensar que este bebé tan lindo, tan inocente, tiene en su ADN una tendencia al pecado y que en un momento dado se va a activar, y si no toma la decisión de conocer a Cristo y recibirle en su corazón como Salvador, se irá a una eternidad sin Dios. Y lo puedes ver así tierno, bonito y todo eso, pero se puede convertir en alguien que ofenda a Dios. Eso no nos gusta oírlo. Escucha,
nosotros no pecamos porque nos guste pecar. El hombre peca porque es un pecador. Ya lo trae en su ADN. Esa es la herencia. Cuando se habla de el pecado de Adán o del, ¿cómo se llama? El pecado original, tiene que ver con eso. El pecado original tiene que ver con esa herencia, esa naturaleza pecaminosa y caída que heredamos de Adán. Y entonces, sin embargo, Adán es semejante a Cristo, es un símbolo de Cristo, nos dice las Escrituras. Veamos aquí nuestro pasaje de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese verbo la muerte o pecado que se extendió en el hombre es un verbo que en el griego habla de una acción que ocurrió ya en el pasado, que ocurrió que en el momento que Adán pecó, el pecado mucho antes de que naciéramos ya se pasó a todos los hombres. En el conflicto armado que se está viviendo actualmente en el Medio Oriente, que es muy doloroso, se cree que fueron aproximadamente 1,500 soldados que entraron a territorio de Israel y asesinaron a cientos de personas. Derramaron tanta sangre, aún de niños, secuestraron a muchos jóvenes y a muchas personas. Esto lo tramaron, esto lo calcularon, lo planearon y violaron. Israel se cree que es uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, violaron todos los protocolos de seguridad. Ellos tienen un sistema de seguridad que le llaman un domo de hierro, que se activa incluso para detener misiles, bombas. Pero les entraron más de 1,500 misiles en aquella noche del 7 de octubre. Pero, aunque fueron unos pocos que planearon esos, se dictó de parte del Estado de Israel y de muchas naciones que condenaron el acto una sentencia de muerte hacia todos estos hombres que comparten o incluso muchos de los habitantes de la franja de Gaza, al punto que les dijeron: les damos 24 horas para desalojar todo ese lugar, un lugar donde viven como 2,5 millones de personas. O se me van de aquí, dijeron, pues los tienen de vecinos, o se van de aquí o todos morirán. Y si bien no todos esos 2 millones, ni siquiera los niños que viven allí participaron en eso, se hicieron acreedores de todo aquello que hicieron sus líderes o sus gobernantes. Les decía yo el otro día, los economistas dicen que a final de sexenio cada mexicano deberá 127,000 pesos. Incluso los niños que no han nacido aún ya deben por parte de la deuda que México tiene en el extranjero. Y tú dices: ¿pero cuándo me la dieron? No, pues tú no, pero cuando el gobierno pide nos afecta a todos, o para bien o para mal. Ahora, la decisión que Adán tomó al desobedecer a Dios estaba involucrándonos a todos. O sea, una decisión con unas consecuencias catastróficas para toda la humanidad, para toda la historia. Afectó a la raza humana la decisión y el pecado de un solo hombre. O sea, no sé si te habías puesto a pensar en eso. Por eso, ¿qué consecuencias tiene también las decisiones que nosotros tomamos? Y cómo afecta a nuestros hijos, a nuestras generaciones, o para bien o para mal. Entonces, antes de que la ley existiera, ya se había pecado. Entonces,
de tal manera, dice, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, por cuanto todos pecaron. Y Adán era figura del que había de venir, porque Jesús vino en forma humana. De hecho, los teólogos llaman a Jesús el segundo Adán. Donde el primer Adán fracasó en el huerto y trajo muerte, el segundo Adán, por medio de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz, su muerte sustitutoria, Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Por medio de ese acto, Él trajo un beneficio a todos los hombres que creen en Él, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Por eso el evangelio son las buenas noticias que anuncian que alguien tomó nuestro lugar, que alguien ocupó nuestro lugar. Porque ¿sabes qué? La ley solamente revela cuán pecadores somos. Y aunque no lo sepas, un día me paró un policía y me dijo, ¿sabe que hoy no circula? Le dije, no, yo sabía que no circulaba los lunes. Y me dijo, pero ¿sabe que hay ahorita doble no circula? Y era un miércoles. Le digo, pero yo descansé el lunes. Y dice, sí. Y me enseñó una publicación que había un doble no circula. Y yo le decía, pero es que no sabía. Y me dijo, claro, el desconocer la ley no le exime de responsabilidad. No le entendí mucho lo que dijo, pero no me dejó ir. ¿Sabes? Y entonces el que desconozcamos algo que está prohibido no significa que no somos responsables. La ley vino a revelar simplemente la pecaminosidad que tenemos nosotros. Así que, pero en el don, dice el verso 15, no es como en la desobediencia o en la transgresión, porque en la desobediencia de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para gracia y el don de Dios, que es la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia es el perdón, es el regalo inmerecido de Dios. Y a lo traduce la NTV, el favor inmerecido de Dios. No lo merecíamos, porque según la ley merecíamos muerte, merecíamos condenación. Pero para eso viene la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cristo cumplió la ley. Él obedeció perfectamente a Dios. La justicia de Cristo satisfizo las demandas de Dios. Y por eso nos podemos parar delante del trono de su gracia y no temer al rechazo, a la condenación, porque ahora Dios nos vio con la justicia de Cristo. Él llevó en su cuerpo el precio de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros. Y Pablo lo dijo a los corintios. Sí, dice que si por todos murió, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que cuando el evangelio ilumina tu corazón, te hace ver cuán pecador eras y cuán merecedor del infierno eras. Pero y que no puedes comprar ese perdón, y no lo puedes obtener ni yéndote a bailar a la villa, ni darte de nopalazos, ni subir al cerro 7 veces, ni quemar muchas velas y cohetes y matar pollos. Lo que tú hagas, nada puede, ¿verdad?, hacerte que tú puedas justificarte a ti mismo. Todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento de bueyes, ovejas, vacas y toros, toda la sangre que derramaban, todo eso no fue suficiente. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Y nuestras buenas acciones nunca bastarían para satisfacer las demandas de Dios, porque sabes que un solo pecado, oye bien, un solo pecado sería suficiente para mandarte al infierno. Porque tú puedes decir, bueno, es que yo no soy tan pecador así como esos que matan y secuestran. No, yo nomás
poquito, una que otra mentirita, y odio a dos, que tres, ¿no? Entre ellas a mi suegra, pero pues, nada más. Un solo pecado, uno solo, te manda al infierno. Entonces, por eso es que todos necesitamos la gracia. Por la ley nadie puede ser justificado, solo a través de la fe en Cristo. Así que cuando entendemos la dimensión del regalo de Dios, ¿sí?, vives agradecido. Y de hoy en adelante, dice Pablo, ya no vives para ti. Dice, ya no vives para sí. O sea, no vives para ti mismo. Ahora vives para Cristo. Ahora vives para Cristo. Escucha bien, el evangelio es salvación porque te saca de la vida vana y sin propósito y te da un propósito en Dios. Te da un propósito en Dios. La gente vive sin propósito. Vive así como al son que el mundo les toque. Y vive basado en sus emociones, basado en las noticias, basado en el número de likes que tiene, de seguidores en TikTok y todo eso. La gente vive así, todo eso es algo superfluo, superficial. En cambio, cuando tienes a Cristo, podrás perderlo todo, pero no te pueden quitar el gozo de Dios. No te pueden arrebatar la paz que solamente Cristo Jesús te puede dar. No te pueden arrebatar el amor que Dios ha puesto en tu corazón y te sientes pleno. Vivimos en una era donde la gente quiere tener. Jóvenes no se quieren casar en esta época. ¿Sabes por qué? Ay, no, es que quiero terminar mi carrera. No está mal. Quiero estudiar la maestría y el posgrado. Ya cuando tienen 86 años andan buscando novia. Pues como que no. Luego quieren hacer casa, quieren comprar depa, quieren viajar antes de tener hijos y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque el mundo les está enseñando eso. Que está realizado es publicar en Instagram que andas en Asia. Ay, ahora me fui a Europa. Miren, ya me subí a la Torre Eiffel, ando en París y ando en eso. Y todo eso para que la gente diga, mira cómo gasta. Ay, mira cómo viaja. Ir a los tenis de 40,000 pesos, 60,000 pesos. Y todo se basa en eso. En algo, en que la gente busca aprobación de los demás. De gente que realmente nada más ¿sabes cuánto tardan viendo tus publicaciones? Y luego otra. Y ya eso es todo. Ay, me dio un like. Y buscas la aprobación de Dios. Buscas estar bien con Dios realmente. El evangelio, y como lo vimos la semana pasada, dijo que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Ese sentido de plenitud. Por eso, cuando sabes el alto precio que se pagó por ti, ya no quieres vivir para ti. Ahora quieres vivir para Dios. Mira, cuando recién me convertí, estaba yo viendo una cápsula de la Pantera Rosa. No es pecado ver la Pantera Rosa, ¿eh? Y estaba yo viendo, hay un monito narizón blanco que sale con la Pantera Rosa. Nunca supe cómo se llamaba ese personaje, que ni habla. Tampoco la pantera habla, pero va caminando ese hombre por una calle y se clava una tachuela. El hombrecillo se clava una tachuela y anda llorando, y la Pantera Rosa se le queda viendo, y cuando ve, le quita el clavo, y el hombre está agradecido con la Pantera Rosa y se lo lleva a su casa y le sirve, y le sirve de comer y le sirve de todo, y la Pantera Rosa se siente así como, ¡y qué bendecido estoy! Porque ahora estoy, y nada más porque le sacó un clavo de la pata a una tachuela, y ahora el otro está tan agradecido que no haya que darle. De repente la Pantera Rosa también va caminando y se clava
una tachuela, y el hombrecillo es el que le quita la tachuela, y luego ella corre, ¿verdad?, a defenderlo. Alguien quiere hacer, su mujer le quiere pegar al hombrecito, y viene con un palo y le quiere pegar a este hombrecito, y nunca has visto a la Pantera Rosa tan enojada, como le saca así todas las fauces para defenderlo contra aquella esposa que con el palo de cocina le quiere pegar al hombrecito. Y el hombrecito está feliz porque hay alguien que ahora le defiende. Yo me estaba riendo, pero después me cayó el 20 y dije, exactamente es lo que uno debería hacer cuando reconoces que Cristo no te quitó una tachuela. Cristo te arrancó la mugre, el pecado, la mala conciencia, la condenación, el odio, todo lo que había en tu sucio y cochino corazón. Y ahora Él te ama, y lo único que tienes que hacer, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Pablo dijo, ya no viven para sí, ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Estar en Cristo es vivir para Cristo, es ser de Cristo. Mira, solamente aquí hay dos líderes y hay dos familias. O sea, la familia de Adán, de la cual un día pertenecimos todos, donde estábamos perdidos, condenados, lejos de Dios, lejos del pacto, lejos de esperanza. No teníamos absolutamente nada, ningún futuro en el Señor. Por otro lado está la familia de Cristo. En Cristo somos aceptados, somos perdonados, somos redimidos, somos justificados, tenemos acceso al Padre, tengo un hogar en el cielo, ya no estoy solo, ya no estoy triste, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, tengo a Cristo, Él está conmigo. Y mira, entonces ya no hay otra opción, no tengo que volver a buscar a mi otra familia, ¿sí? Qué feo. ¿Alguna vez Dios te libró de una persona tóxica? Hermana, te libró de un hombre tóxico, borracho, celoso, golpeador, miserable, sinvergüenza, mujeriego y casi asesino serial, y te libró, y todavía lo quieres ir a buscar. Ay, me mandó solicitud en el Face mi ex. ¿Sabes cómo le llama eso a la Escritura? Le llama adulterio espiritual. Ahora Pablo dijo, os he desposado con un solo esposo. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora, iglesia, somos la esposa de Cristo. Entonces, quiere decir que todavía tenemos que tener comunicación con el ex, con el diablo cochino que todavía, y nos manda mensajes y tentaciones para pecar y traicionar a Cristo y serle infieles a Dios. De eso trata este pasaje, en resumidas cuentas, eso trata. Hay dos familias, ¿sí? La familia de Adán, que representa la raza caída y que no tiene herencia, y ese pecado nos pasó a todos y nos pasó a molar a todos, Adán, en su desobediencia. En Cristo Jesús, así como el pecado entró a todos los hombres, también la gracia y el perdón y la salvación vino a todos nosotros por un solo hombre, Jesucristo. Por eso se hizo hombre, por eso Él se hizo hombre. En el primer siglo había una herejía que se extendió, y todavía el apóstol Juan, ya al final del primer siglo, escribe acerca de aquellos que decían que Jesucristo no había venido en carne. Esta idea del platonismo hablaba de que Cristo solamente había venido en espíritu, era así como que visiones, apariciones, pero no había venido en carne, no se había hecho hombre. Entonces, esto es una completa herejía, porque si Jesús no fue hombre, entonces tampoco murió en una cruz, entonces tampoco resucitó. Entonces vendría siendo nuestra fe. Al punto que Juan dijo, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es nacido de Dios. La humanidad de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, Él dejó su trono de gloria en los cielos, se hizo hombre.
y como hombre padeció por nosotros. Sí, todos esos latigazos, ¿me ayudan, gente? Todos esos golpes, esas bofetadas, esas heridas en la espalda, esa corona de espinas que se clavó por sus sienes, ese dolor fue real. El sufrimiento de Cristo, la agonía de Cristo, esa sangre que Él comenzó a derramar una noche antes, cuando Él dijo: estoy angustiado hasta la muerte, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que cuando alguien empieza a sudar así sangre es de un profundo estrés. Los vasos de sangre empiezan a dilatarse y la gente empieza a sudar y salir sangre, se rompe por una angustia terrible que sentía el Señor. Él ya estaba sufriendo. Cuando iba por el camino y le obligaron a cargar la cruz después de haberlo azotado y lo condenaron a muerte, dicen los historiadores que el palo no cargó la cruz completa, dice que cargaba solamente el palo transversal. Colocaban una leyenda o una causa. Los romanos, siempre que condenaban a alguien a muerte, le ponían un letrero y ponían la causa de muerte, ¿no? Por ejemplo, dicen: este es un feminicida, este es un ratero. Y a Jesús no le ¿sabes que no le acusaron? Más que le pusieron el rey de los judíos. Hasta los judíos, y lo pusieron en latín, en hebreo y en arameo. En 3 idiomas le pusieron la causa. Era el rey de los judíos. Bueno, para que el César diga: no, es que este se quiso levantar como rey, pero por otro lado lo estaban declarando rey. Los judíos, los principales sacerdotes le reclamaron a Pilato: ¿por qué le pusiste el rey de los judíos? Ponle: él dijo ser rey de los judíos. Lo único sabio que dijo Pilato ahí: pues lo que escrito está. Y así se quedó: el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, es el rey de todo el mundo, ¿verdad? Él es el rey de nuestras vidas. Aleluya. Y sabes, el Señor va con ese palo transversal en las espaldas, después de haber pasado una noche siendo atormentado. Ya me imagino ahí los soldados tipo judiciales echándole tehuacán por la nariz, dándole toques, golpeándolo. Le dieron de macanazos. Sí, lo golpearon toda la noche para: a ver, confiesa, eres el Hijo de Dios, ¿quién está atrás? Y imagínate cuántos los interrogatorios que tuvo que haber pasado el Señor. La mañana siguiente lo llevaron, ya medio lo maquillaron y lo llevaron con Pilatos. Este hombre merece la muerte, pero nosotros no lo podemos matar, lo tiene que autorizar el gobierno romano. Hicieron todo lo posible para que Pilatos diera su veredicto. Pilatos intentó salvarlo, pero era plan de Dios. Cuando va camino hacia el Calvario, el Señor tropezó. No sabemos cuántas veces, la tradición dice que 3. Incluso la tradición dice que a una mujer llamada Verónica le salió al encuentro y le pone un manto en la cara y se le pintó el rostro del Señor. Eso dice la tradición, no es confiable. O sea, no. Lo cierto es, lo que sí dice la Biblia, que en una de esas veces que el Señor ya no pudo más, había un hombre que venía del campo. Era padre de 2 discípulos posteriores al Señor. Se llamaba el padre de Alejandro y Rufo. No sabemos el nombre de él, pero sí, ya me acordé. Era Simón de Cirene. Simón de Cirene, un hombre que viene de una región de allá de Etiopía, en África. Y este Simón de Cirene venía del campo, y había una ley romana, la que Jesús citó en el Sermón del Monte. Dice que cuando alguien te quiera obligar con él 1 milla, ve con él 2. La ley romana exigía que si un soldado romano venía y le pesaba su mochila y te veía a ti que eras súbdito del gobierno romano, la ley decía: cárgame mi mochila. Y legalmente tú le tenías que cargar 1 milla. 1 milla son 1600 metros. Tenías que ir con él. Y Jesús dijo: no vayas con él 1, ve con él 2. Muéstrale que tú sí eres cristiano, no andes de rezongón. Dile: ¿cómo no? Sí, se la llevo. ¿Hasta dónde va? Yo se la llevo, no se preocupe. Está pesada, no le hace. Entonces, ¿sabes? A Simón le obligaron, según la ley, a cargar la cruz del Señor.
porque el Señor ya no podía más. Se dice que cuando Billy Graham predicó en una campaña evangelística en Etiopía, comenzó su mensaje diciendo: gracias, 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 porque uno de ustedes, Simón de Cirene, en el pasado ayudó a mi Señor a cargar la cruz. Y sabes, Él sufrió el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué crees que no pudo más? Porque Él estaba en una condición humana. Fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Estuvo crucificado 6 horas, de donde se desprendieron las famosas 7 frases. Cuando Jesús murió, se sorprendieron que Jesús hubiera muerto tan rápido. Los otros estaban vivos, Se cree que un crucificado podía durar hasta una semana, 15 días ahí. Por donde le atravesaban los clavos no eran órganos vitales, pero de eso se trataba, que fuera una muerte lenta y dolorosa, provocarles sufrimiento. Pero como era la fiesta más importante de ellos, la Pascua, no querían tener allí a hombres gritando, blasfemando, y todos los iban a matar, pero ellos blasfemaban y maldecían al gobierno y maldecían a Dios cuando morían. Pero estaban allá en lo alto y era la fiesta más importante de Jerusalén. Entonces como que no se iba a ver bien a hombres gritando y maldiciendo o quejándose. Pero entonces cuando Jesús murió y ya venía la Pascua, a los demás les quebraron las piernas. ¿Y por qué les quebraron las piernas? Preguntarás. ¿Por qué mejor no les clavaron una lanza en el corazón? Pues para hacerlos sufrir otro poquito. Porque las piernas, en ese esfuerzo que el crucificado hacía para estirarse y poder respirar, tenía que empujarse con sus piernas. Pero cuando les quebraban las piernas, ya no podían respirar más, y era mucho más difícil solamente hacer con los brazos y levantar el cuerpo para que la caja torácica y los pulmones se pudieran abrir un poco y pudieran respirar. Entonces ellos morían ahogados en su propia sangre. Sus pulmones se llenaban de sangre y así morían esos crucificados. A Jesús no le quebraron las piernas porque estaba escrito: Él murió, Él dio su vida, Él se hizo hombre. El precio que pagó Jesús fue suficiente. Sí. Él terminó diciendo: consumado es, consumado es, consumado es. El diablo no tiene que venir a cobrarnos la factura del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Pastor, y los futuros, también los futuros, nada más hay que confesarlos, por favor. No es licencia para pecar, no. Es que cuando más consciente estás del alto precio que se pagó por ti, ya no quieres ofender a Dios, ya no quieres lastimar su corazón. Todo lo que Él sufrió por mí. Y yo quiero invitarte en este día a vivir agradecido por lo que Él hizo por ti, amándole, sirviéndole y dando testimonio de Él a otros. Vive para Cristo, vive para Cristo, vive para Él. El Evangelio es salvación que puede transformar la vida de otros. El Evangelio produce en nosotros un sentido de gratitud por todo el gran amor que Él demostró en la cruz. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos, por favor. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida
nos sacaste de las tinieblas, nos has trasladado al reino del Padre. Ahora somos hijos de Dios por tu sacrificio, Señor, por tu sacrificio, por tu sacrificio. No hicimos nada para merecerlo, fue tu gracia, fue tu amor abundante. Señor, permítenos vivir agradecidos, permítenos vivir agradecidos, permítenos vivir agradecidos por todo el amor, por toda la gracia sobreabundante e infinita que nos diste, Señor. Gracias, gracias, gracias. Señor, extiende ese manto de salvación, de limpieza, de perdón a cada uno de los que estamos aquí, aquellos que ven este video. Señor, aquellos que no han decidido en su corazón recibir a Jesús, que puedan decirle, ora conmigo y dile: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, porque tú pagaste el precio en esa cruz y me has hecho justo y me has perdonado y me has adoptado para ser hijo de Dios por medio de Cristo. Gracias, te recibo en mi corazón y te confieso como el Señor de mi vida desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Vamos, agradécele al Señor.